colocamos forma no personal o no conjugada porque no la tiene, no la tiene. Ese es el verbo en infinitivo, que ya lo contestamos en la segunda casilla. Bueno, pasamos a la segunda. A ver, todos en la segunda oración. Léala, léala, a ver, María José Céspedes. Buenos días, María José. Buenos días, Buenos profe. días. Ya estamos en la página 128. Por favor, la busca, Profe, la abre y mientras tanto me contesta Santiago. A ver, Santiago, léala. Lea la segunda. profe, ¿de dónde crece la palma? ¿De dónde crece la palma? Entonces, ahí que escribimos en el verbo. En la segunda casilla vamos a ver cuál es el verbo conjugado. ¿Cuál? Profe, crecer. Dice, ¿de dónde crece la palma? ¿Cuál es la acción? Primero, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién? De la palma. De la palma. La palma. Entonces, dice, ¿de dónde crece la palma? ¿Cuál será la acción de la palma? O sea, Crecer. el verbo. Crece, muy bien. Entonces, en la segunda casilla escribimos crece, con C, recuerden, crece del verbo crecer. A ver, escriban así. En la segunda casilla, crece del verbo, V la primera y con B la segunda. Crece del verbo crecer, ambas con C, crecer. Crece con C, crecer con C. Entonces aquí crecer es el infinitivo porque termina en la terminación de ese verbo es y la raíz es crec, o sea, hasta C. Y la terminación, entonces, vemos que es ser, o sea, termina en un verbo terminado en ¿Listo? Bueno, entonces, donde dice forma personal o conjugada, ¿qué escribiríamos ahí? Soy. Digo, perdón, crece. Crece. La forma conjugada es crece. Entonces, todos le vamos a colocar crece, crece. En la casilla 3, sí, en la casilla 3 le colocamos crece. Entonces, ya. Creo que en la segunda casilla. Entonces, en la tercera, en la primera pues ya está la oración. En la segunda debe aparecer crece del verbo crecer, ¿ya? Y enfrente, entonces dice forma personal o conjugada. De ahí la forma personal o conjugada es crece, crece. En la tercera, solamente escriben crece y le van escribiendo chulito para que digan que ya está revisado, para saber que está revisado. La tercera, a ver, Ana María, ¿me puedes leer, por favor, la tercera, Ana María? Sí, teacher. Y antes de morir, quiero. Antes de morirme, quiero. Entonces, ¿qué escribirías tú en la segunda casilla? A ver, Ana María, ¿qué Yo escribirías? escribiría Sí. morirnos, es la acción, o quererlos. En la casilla, entonces, ¿cuál es el verbo conjugado? ¿Cuál? De esa oración, ¿cuál es el verbo conjugado? Morirme. Morirme, claro. Entonces ahí escribimos en esa casilla, morirme del verbo morir. Escriban así, en la casilla, morirme del verbo morir. O sea, ahí estoy diciendo que el verbo conjugado es morirme. ¿Y de cuál verbo? O sea, ¿cómo se llama el verbo? Pues morir. O sea, es el infinitivo porque termina en ir. Morir. Morir. Bueno, ¿ya? ¿Corrigieron bien?
Bueno, entonces, a ver, le preguntamos a Juan Esteban, ¿no ha llegado? Juan Esteban. Juan Esteban, Juan Esteban, dime cuál oración estamos analizando. ¿De qué página? ¿Cuál oración? 128. 128. ¿Y cuál es la oración que estamos analizando? La oración. Sí, léala. Eso. La 3. Entonces, la 3 estamos analizándola. Léala, por favor, Juanes. Léala. Los servidores encuentran gran placer en No, beneficio. ¿No? no, es la oración 3 en la página 128, en donde dice numeral 12, o sea, en el 12. Ahí hay un esquema. Dentro de ese esquema, miras la 3 y esa es la que debes leer. Mírala. Ah, ya. Sí. Y entonces, y antes de morirme, quiero morirme, no voy a morir. Bueno, entonces, morirme del verbo morir. Ahí escribimos en la segunda casilla. Y en la tercera, María José Beltrán, ¿qué escribe en la tercera casilla? ¿O qué escribiste? A ver, en la tercera casilla, ¿qué escribe? O sea, ahí es la forma conjugada del verbo. ¿Cuál es el verbo entonces? Para escribirlo ahí. María José Beltrán, estoy escuchándola. Ana María. Ana María. Señora, ¿Cuál es en la tercera oración, en la tercera oración, tercera casilla, ¿qué escribiste? verso. No, ahí no hay ningún verso, Profe, profe. y escribes el verbo. A ver, Juanes, ¿cuál? Sí, profe. La tercera casilla de morir. Sí, morirme. Morir. Escribimos el verbo conjugado. Por favor, el verbo conjugado. Morirme. Ah, era la tercera, yo pensé que era la última. No, Lo siento, teacher, me no, a ver, confundí. pongamos cuidado. Profe, pero Pendiente, ahí pendiente. dice que tenemos que después del verbo toca colocar en chulito. Entonces, ¿dónde Bueno. lo ponemos? Entonces ahí dice forma no personal o no conjugada. Ahora dice, porque morirme está conjugado. Entonces es forma no personal, no, porque ya está conjugada. Desde que esté conjugada es forma, dice, o no personal. Entonces, desde que esté conjugada es que es personal, conjugada. Entonces, ahí decimos que es una forma no personal o no conjugada. Entonces, ahí se le coloca el chulito. Ahí le colocamos el chulito. ¿Qué quiere decir? Que no es, ahí nos pregunta, no personal o no conjugada. Entonces le escribimos chulito. Ahí está diciendo bien, que es una forma no personal o no conjugada. Porque si ya escribimos el verbo morirme, fue porque está conjugada. Es una forma conjugada. Por lo tanto, enfrente le escribimos el chulito. En la última casilla, ¿sí? Ahí el chulito. Bueno, llegamos a la última. A ver, Quiroga María José. ¿Ya está Quiroga? No la veo. María José. Nada. A ver, María José Céspedes, la última oración. La lees y la vas a analizar. Bueno, profe. Echar mis versos del alma. Bueno, muy bien. En la segunda casilla, ¿qué escribiste? Profe, el verbo es echar. Echar, muy bien. Verbo echar, o sea, está en infinitivo. ¿Y por qué decimos que está en infinitivo, María José? Profe, porque no está conjugado el verbo.
No está conjugado y por lo tanto se dice el verbo en infinitivo, que es terminado en o en o en ir o en ar. Pero en este caso es terminado en ar. Ar. Entonces, echar. Muy bien, María José. A ver, Nicole, tampoco se ha conectado. Nicole, nada, no está. En la casilla donde dice forma personal o conjugada, ¿cuál sería o sea, en esa casilla donde dice forma personal o conjugada? A ver, ahí está, el verbo está conjugado. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué, profe? En la tercera casilla, ¿Quién, profe? ¿cuál es el verbo conjugado? ¿Cuál será? Profe, morir. Aprovechar. Si quiero. En la Por favor, estamos en la última. A ver, profe, concéntrese. Estamos en la última oración, estamos analizándola. En la forma personal o conjugada, ¿existe algún verbo conjugado? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¿Cuál sería? ¿Quién me contesta? ¿Echar? Aprovechar. Pero conjugado, ahí no está conjugado. profe, pero es que echar no está conjugado. Profe, Sí. ninguna está conjugada. Entonces ahí no se encuentra verbo conjugado, ahí no contestamos absolutamente nada porque no está conjugado. Está es en la forma no personal o no conjugado, o sea que está en infinitivo. Entonces, ¿dónde contesto? ¿Dónde contestamos? Profe, forma no personal o no conjugada. Forma no personal o no conjugada. O sea, en la última casilla coloco el chulito. Ahí me están preguntando y esa es la respuesta afirmativa. Como no existe, cuando existe conjugada, me debe aparecer en donde dice forma personal o conjugada. Ahí aparece el verbo conjugado. Y entonces, aquí en la casilla última, que es no conjugada o no personal, ahí es el chulito, porque está diciendo que no tiene ni forma personal ni forma conjugada. Entonces, por eso se coloca un chulito. Eso es lo que pasa ahí. Ahí colocamos el chulito, en la última. Y en la anterior no colocamos nada porque no existe ningún verbo conjugado. Echar. Dice, echar mis versos del alma. Echar, entonces ahí está el verbo en infinitivo. Por lo tanto, en la casilla 3 no se escribe nada y en la 4, que es la última, se coloca un chulito. Un chulito. ¿Ya? ¿Listo? ¿Todos quedaron bien? A ver, ¿quedaron al día? A ver, ahora sí, Ana María, por favor, me lee la primera oración de nuevo. Ahí vamos a confirmar que quedó bien contestado. A ver, Ana María, la primera oración de nuevo, primera, léala y me va diciendo en la segunda casilla tal cosa y la analiza la primera. Ok, yo soy un hombre, sí, yo soy un hombre sincero. Sí. Sincero, verbo sincero. Bueno, entonces, en el verbo, ¿qué contestó en el verbo? Sincero. Pero ese es el verbo. A ver, ¿cuál es el verbo conjugado? Primero debe aparecer el conjugado. Entonces, Ana María, por favor. ¿Dónde estaba cuando estábamos corrigiendo? No te he escuchado bien, Concéntrense. teacher. Concentren porque no se pueden distraer ni un segundo porque les queda mal revisado, mal conjugado el verbo que están haciendo, mal realizado el trabajo. Entonces, a ver, María José Beltrán, la primera oración y todos pendientes, porque Ana María me corrigió mal, por favor. ¿En dónde está? No está. Profe, Majo no está, se salió. María José Beltrán, ¿qué hacemos con María José Beltrán? Que siempre pasa lo mismo y siempre se queda atrasada por eso. Por eso se queda atrasada. Bueno, qué pena, pero ya tienen aquí el 1. El que no conteste o conteste mal, ahí tiene el 1. Teacher, yo sé cuál.
Hombre. Por favor, en la segunda casilla es soy, subrayen, soy, del verbo ser. Escriben todo eso en la segunda casilla, en la primera oración. Soy del verbo ser, con ese. Y ahorita vuelvo y pregunto, y no me hicieron eso, porque yo no sé en dónde es que están. Soy del verbo ser. Listo. ¿Ya todas? A ver, voy a preguntar. Garzón Sebastián, ¿no está? Entonces ya tiene uno en la clase. Sí, tiene uno. Tiene uno porque es imposible que no estén en la clase. Sebastián Garzón le pregunté. Es hora de que conteste y si no le queda uno. Uno le queda. Bueno, ya. Sebastián Garzón no está. Si no está, pues con más ver que tiene uno. Bueno, ahora le preguntamos a Juan Esteban. En la primera oración, lea la primera oración para que quede en definitiva la respuesta. A ver, lea. Forma personal o con K. Es ser. ¿Cómo así? ¿Cuál está leyendo? Léame la oración. Yo soy. Yo soy un hombre sincero. En la segunda casilla, o sea, en verbo. ¿Qué escribiste? Soy. Soy del verbo ser. Exactamente, eso es lo que se debe contestar. Soy del verbo ser. Y se subraya soy y se subraya ser, que esos son los dos verbos. Soy, verbo conjugado, y ser, infinitivo. O sea, el nombre del verbo. Infinitivo. Y en la tercera casilla, ¿qué contestó? Ser. No, ahí es el verbo conjugado. Si lo quieren escribir, lo escriben y escriben soy, porque ese es el verbo conjugado. O si no, le escriben el chulito, porque en esa casilla es escribir chulito. Que si se encuentra un verbo conjugado, claro que sí. Como sí, entonces lo colocan con un chulito, que quiere decir que sí hay verbo conjugado. Pero para que no se les olvide cuál es, yo le dije que lo escribieran. Entonces, ¿cuál es el verbo conjugado? Soy. Soy. El verbo conjugado y el chulito. O si no, solamente me escriben el chulito. Y si ya saben el verbo conjugado, pues ahí está el chulito. Enfrente no hay nada porque ahí no se corrige nada. Bueno, la siguiente, todos corrigen. ¿De dónde crece la palma? Subrayan la palabra crece. Subrayenla. Subrayenla con rojo. Al frente debieron escribir crece del verbo crecer. Crece del verbo crecer. Subrayen los dos verbos. Crece y crecer. Subrayen. Crece y crecer. Al frente, ¿hay un verbo conjugado? Claro que sí. ¿Cuál es ese verbo conjugado? Crece. Chulito. Ahí aparece el chulito y aparece, si quieren, el verbo crece. Ese es el verbo conjugado. En la casilla última no hay nada porque ya contestamos en la anterior. Si se contesta en la anterior, en la otra casilla debe quedar en blanco, la siguiente. O sea, la cuarta casilla. ¿Listo? Bueno, la tercera oración. Hay dos verbos. A ver, en la tercera oración, a ver, léala Santiago. Y antes de morirme quiero. Bueno, ahí me dice Santiago que aparecen dos verbos. Sí, es cierto. Morirme y quiero. Entonces, quiero es un verbo que termina en infinitivo er. El infinitivo es querer. Querer, entonces, es el verbo quiero, querer. Bueno, pero aquí estamos mirando es el verbo principal. Por lo tanto, debe aparecer solamente subrayado el principal. ¿Cuál es el principal? Teacher, ¿yo puedo decir? Sí, dígame. Morirme. El verbo principal es morirme. En la siguiente casilla contestaron morirme del verbo morir. Entonces, subrayan morirme y subrayan morir. Ahí está el verbo conjugado y el no conjugado.
Está Profe, una morirme, verbo conjugado, morir, el infinitivo o el nombre del verbo. El nombre del verbo morirme, ¿cuál es? Morir. Y ese es el mismo infinitivo, porque puede decir infinitivo o nombre del verbo. Y donde dice forma personal o conjugada que escribió, Santiago. Forma personal o conjugada. ¿Qué escribió ahí? morirme. Morirme y ahí el chulito. Morirme. Solamente el morirme, nada más. La conjugada. Morirme. Solamente morirme. Y en la otra, como no aparece, o sea, aparece que no tiene, dice, forma no personal, no la tiene, ni tampoco ahí tiene la forma no conjugada. Pues le escriben chulito porque ahí está afirmando el chulito, para decirme que no tiene, aparece el chulito. Y en la última, que echar mis versos del alma. En la segunda casilla, donde dice verbo, es echar, sin H porque es de echar, sin H. Y en la siguiente no hay nada, no aparece nada, porque ahí está, es el verbo en infinitivo. Y al frente quiere decir que no está conjugado el verbo, entonces ahí sí le colocan chulito, listo. Colocan visto, quiere decir que ya corrigieron. El que no corrigió sí era porque estaba distraído o no sé qué pasó. A ver, pasamos a la 13. 13, a ver. Lea lo de la 13. A ver, Quiroga no está. Quiroga no está, por lo tanto. ¿Profe, la puedo leer yo? Por lo tanto, tiene 1. Quiroga no está. A ver, la va a leer María José Ladino. María José Ladino. ¿No está María José Ladino? Sí, profe. Ladino María José. Lea Sí, profe. la pregunta 13. A ver, prontico. Completa. Pronto. No hagan perder tiempo, por favor. Completa el texto con el número de la forma verbal apropiada en cada caso. Entonces, ahí me dieron 3 numerales, 1, 2, 3. En el 1 está servir, en el 2 está servido y en el 3 está sirviendo. Entonces, servir es el infinitivo porque termina en ir. Servido está un verbo conjugado en participio. Se dice que el verbo está conjugado en participio. O sea, el participio es cuando termina en ido o ado. Aquí terminó en ido porque es un verbo terminado en ir. Entonces, al conjugarse en participio, se dice servido, ido, se dice en participio. Y cuando termina en ando o yendo, se dice que está conjugado el verbo en gerundio. Aquí entonces sirviendo, endo, está conjugado en gerundio. Bueno, entonces leemos, dice, los servidores encuentran gran placer en beneficiar a sus semejantes. Son felices. Hay que en ese, ahí hay un círculo. La primera, Ahí, teacher. Profe, el tercero. Ahí es la tercera. ahí Es la tercera. en ese primer círculo colocamos 3. Está muy bien, 3. Sigue leyendo, a ver, Garzón Juan Esteban. Señora, profe. Sigue leyendo, con amor. Colocó el número 3 en el círculo, ¿cierto? Sí. Bueno, 3. Sí. Ahora, siga leyendo, con amor. Con amor y sin interés. Y porque no hay nada que dé más satisfacción que ¿Qué? Ahí en ese círculo, ¿qué colocaste? ¿Qué número colocaste? Una, profe. ¿Qué?
Juanes, ¿qué El 2. colocaste? Yo puse el 2. Profe, No, es el 1. no porque dice que de más, y no hay nada más, no. Y porque no hay nada que dé más satisfacción que servir. ¿Y el verbo servir qué número tiene? 1. Por eso, entonces ahí como cabe el verbo servir, entonces se coloca 1. Ahí, en ese círculo es 1. 1. Sigue, a ver, Paula, sigue. Sigue. Porque es mejor. Ahí yo coloqué el 1. El 1 también, porque es mejor servir Que que ser y el 2. el 2, servido, termina en ido. Entonces, 1 y 2. A ver, en el primer círculo todos colocaron 3. 3. 3. En el círculo que sigue, que es que, ahí en ese círculo hay 1. 1. 1. Porque es mejor, y 1, para decir servir, 1. Que ser servido, es el 2. Perdón, sí, el 2. El 2, que es servido. ¿Ya? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces voy a hacerle leer y si no me contestó bien, ya le quedó ahí la nota. A ver, Ana María, léame, me va leyendo los servidores, eso, desde arriba, los servidores. Y Los servidores encuentran gran placer en beneficiar a sus semejanzas. Son felices. Es el tercero. Sí, muy bien, 3. Bueno, sigue, con amor. Con amor y sin intereses. Y porque no hay nada que dé más Que dé más satisfacción. Satisfacción. Satisfacción que yo puse la primera. 1, se dice 1. Se dice 3, 1. Vamos en 3 y 1. ¿Sigue? Porque Sigue. A es ver, mejor. hasta ahí. Ahora sí, María José Beltrán está. Nada. Entonces, María José Ladino, María José. estoy. Profe, sí está. Entonces, a ver, María José Beltrán, sigue. Pero pronto, María José, no lo piense.